Hola, buenas tardes. Hola Alicia, ¿Cómo está? bien, bien aquí, Qué bueno. ya casi terminando el día. Hoy día ha sido otro día bastante agitado. Pensé que iba a tener un break, no lo pude tener, pero bien. Así que vamos a esperar unos par de minutos que el resto se pueda conectar. Buenas tardes, Nicole. Hoy día vamos a trabajar, creo que nos tocaba los indicadores financieros. A ver, estoy un poquito perdida. Creo que lo apunté por aquí. Vamos a ver. Mientras tanto. Sí, ¿dónde estamos? Acá arriba con la planificación. Para mm, Darwin tiene levantadita la mano. Los fondos No, me han metido. Ay, no sé que si me está hablando a mí o que porque se escucha como entrecortado. Entonces no. esta cosa loca.
Ahí vienen pareciendo otras personas. Vamos a empezar, yo creo. ¿Dónde estamos? Ya, por ahí viene Javiera. Ya, entonces vamos a dar inicio a la clase. Bueno, estamos en el módulo 5 respecto a la gestión y planificación financiera, evaluaciones de proyectos, eh, indicadores de desempeño y de gestión y eh, publicidad propiamente tal también enfocada a los proyectos. Ya. Ahora, cuando nosotros hablamos de proyectos en general, los proyectos tienen directa relación porque estamos creando, digamos, un plan de trabajo bastante amplio, ¿ya? Los proyectos parten desde quizás cosas simples por crear o diseñar algo que me permite resolver quizás un problema, pero también conlleva a satisfacer ciertas necesidades. Y ese conjunto de actividades conlleva crear ese plan de trabajo que va a requerir de recursos, servicios, mano de obra o capital de trabajo para poder hacer una respectiva planificación. Los proyectos muchas veces nos llevan a definir fases de crecimiento, de proyección de la empresa y ver cómo estas obviamente van funcionando, cómo se van desarrollando. Ahora, las fases de los proyectos siempre nos llevan a gestionar, nos deben llevar a gestionar de manera adecuada los recursos, organizar las tareas y poder planificarlas, digamos, a un tiempo. Cuando yo establezco un proyecto, debo ser bastante como sigiloso en cómo le doy como forma a esto, ¿ya? Y todo proyecto obviamente lleva una elaboración de una propuesta de proyecto que muchas veces se respalda bajo un tipo de documentación, ya tipo libro, donde la propuesta, el proyecto propiamente tal tiene una estructura, ya donde yo debo incluir una presentación respectiva al proyecto como, como una introducción, como una presentación introductoria. Obviamente debo explicar el proyecto en su contexto que involucra, ¿ya? Generando propuestas, digamos, de cobertura de dar solución o entregar, digamos, un nivel de, digamos, de satisfacción. Y estos obviamente deben darse de la mano en la relación de los recursos que se tienen para poder, digamos, garantizar, digamos, que lo que se va a invertir o lo que se va a designar llegue a buen puerto. Ahora, los proyectos muchas veces nos permiten muchas veces establecer un equipo de trabajo bastante amplio, ¿ya? Entonces, no es algo que eventualmente nosotros podamos dar respuestas satisfactorias de manera inmediata, sino que genera una proyección, porque debemos establecer probabilidades, digamos, de aseguramiento y de garantía de que el proyecto obviamente va a desarrollarse de manera segura, digamos. Entonces, ese conjunto de actividades me van a permitir darle forma.
Ahora, es importante que cuando nosotros hablamos de los proyectos, ya cada fase muchas veces tiene que estar estandarizada, ¿ya? De allí que existen muchas empresas que trabajan con las normas ISO, ¿ya? Las normas ISO permiten regular, las normas ISO permiten regular el, y garantizar muchas veces garantizar, digamos, la efectividad del uso en el proceso propiamente tal, ¿ya? De allí que las normas ISO son, están relacionadas a normas o estándares internacionales que son, que fueron creados con el fin de generar estas garantías y que sean homogéneas. Las normas ISO obviamente son aplicables en todo el mundo. Y hoy en día acá en Chile siempre las empresas tienen que estar amparadas también en las normas ISO, ¿ya? Existen procesos que deben ser estandarizados de una u otra manera para garantizar, digamos, la calidad del proceso, pero también estandarizan, digamos, de que si estamos cambiando muchas veces, no sé, al personal, se cumple el estándar que ya está preestablecido. Ahora, eso a la larga obviamente me llega también que voy a generar una rentabilidad económica y voy a garantizar una efectividad. Entonces, las, las normas ISO en nuestro país conllevan inclusive que elaborar quizás un equipo de trabajo. Muchas empresas eh, establecen esas estandarizaciones y las externalizan propiamente tal, para que se puedan ser implementadas y donde el personal que las implemente también sea, una, calificado y dos, que establezca estándares transversales. Ya no exista ninguna, digamos, quizás ningún criterio propio a la implementación del proceso. Entonces los proyectos siempre van a estar vinculados a las normas ISO también. Ahora, existe una fase, digamos, donde yo puedo vincular el proyecto a la gestión, digamos, digamos, del marketing propiamente tal del mismo proyecto. Y eso obviamente genera que muchas veces los proyectos deben ir de la mano con el marketing porque es la única forma quizás de, digamos, de garantizar, ¿ya? Garantizar que si estamos creando o lanzando un producto, sobre todo para las empresas que comercializan, ¿ya? Centrar poco esas estrategias, esos planes de trabajo en la forma en cómo vamos a crear las estrategias para atraer, obviamente, al público, al medio, ¿ya? Eh, de allí que es importante tener clara cuál es la visión de los equipos de trabajo, optimizar los tiempos, eh, minimizar también el error y mejorar muchas veces las probabilidades de, digamos, o sea, disminuir las probabilidades de error o de, digamos, de obstáculos que se pudiesen generar, ¿ya? De allí que es importante incluir inclusive el riesgo. Creo que yo en respecto al riesgo le hablé en la última clase. Hablar del riesgo implica el que voy a tener que garantizar, digamos, asegurarme de que puede haber una probabilidad de enfrentarme quizá a una situación compleja, pero esa probabilidad no debe vulnerar el sistema que yo tengo establecido, debe generar obviamente esa alerta, ese plan de acción a la situación también que me estoy enfrentando.
Ninguna empresa garantiza o puede decir, tengo asegurado el éxito del proyecto. Muchas veces hay factores externos que también van a influir en el proyecto. Entonces, de esa forma yo poco materializo la envergadura de la ejecución. Ahora, los proyectos en general, los proyectos en general deben, eh, deben ser, estructurados, digamos, bajo digamos, una proyección financiera propiamente tal, ¿ya? Y esa proyección financiera debe incluir todo el ámbito de los recursos que se van a requerir, digamos, la maquinaria muchas veces que podamos trasladar, ¿ya? El personal que quizás tenga que contratar, eh, debe incluir las fases de difusión, ya la parte administrativa, los respaldos de autorizaciones y permisos, debe incluir, digamos, no sé, ciertas resoluciones, el que muchas veces tenga que eh, tener cierta acreditación para poder, digamos, ejecutar, ¿ya? Entonces, va a depender mucho digamos, del área donde se desenvuelva el proyecto. Ahora, esos, esos cambios muchas veces los gerentes los ven desde el punto de vista, digamos, se puede decir práctico, ¿ya? Porque ven la visión macro, ¿ya? Y eso incluye el medir también el desempeño que conlleva el proyecto, muchas veces reflejar en base quizás a antecedentes históricos que tenga la empresa, cómo funcionó, cómo se desarrolló y cómo eventualmente se puede proveer el futuro, ¿ya? Eh, Establecer modalidades, digamos, de registro de todo lo que incluye la inversión general que se tenga que realizar para poder, obviamente, tomar decisiones. Entonces, conlleva una planificación bastante detallada. Y de allí donde esta planificación siempre la debemos definir como bajo digamos, bajo la carta GAN, ¿ya? La carta GAN me permite detallar cada proceso del proyecto, asignarle tiempo, ¿ya? Y ir viendo, obviamente, la ejecución de cada una de estas, tomando criterios muchas veces de evaluación. De allí que establezco el costo, el tiempo, la calidad que voy a obtener, que deseo lograr y obviamente el nivel de satisfacción o de éxito, obviamente en el mismo proyecto. Entonces, tomar como referencia esta envergadura, digamos, me lleva a trabajar de manera mucho más amplia los proyectos, no tan solo, digamos, que sea tan sintetizado, sino que genera una visión bastante amplia. Ahora, a ver, permítanme un segundo. Mm, Vamos a... eh, Las más elegidas. Ha sido tremendo, ¿eh? Jorgito, explícame esto. Sí, amigo, ¿está editado? Espérame, Ok. Miguel, por favor, los audios de sus entornos para que lo controlen.
¿ya? Eh, 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 ya. Eh, hay digamos, un aspecto que yo también debo antes de, digamos, de llevar o de llegar a los números propiamente tal, que debo saber diferenciar cuando estoy hablando de un proyecto. Es ver si realmente el proyecto, pese a todo el trabajo que yo hice, realmente va a llegar a buen puerto, como digo yo. Si va a valer la pena, digamos, quizás todo lo que se hizo. Y salen a la luz dos conceptos que a veces se pueden un poquito confundir, ya que es la viabilidad y la factibilidad. Ambos se utilizan y se aplican a los proyectos, ¿ya? Eh, la viabilidad está dada por la capacidad de que tiene un proyecto para que pueda cumplir los objetivos y que éste genere beneficios, teniendo en cuenta muchas veces las limitaciones que obviamente pudiese haber, ¿ya? Eh, está relacionada muchas veces con las circunstancias, ¿ya? Y obviamente entrega una probabilidad de éxito como tal, ¿ya? El hecho de que sea viable. La factibilidad está referida a la instancia de generar la posibilidad de la implementación, ¿ya? Del proyecto, obviamente considerando los recursos que se tienen y también las limitaciones y, en este caso, el presupuesto. Entonces, hablar de factibilidad de los proyectos me lleva a hacer, digamos, a tener una visión un poco más, podría ser objetiva, ¿ya? Y que en este caso, un proyecto factible es que se puede hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque está incorporado el presupuesto, ¿ya? Entonces, los estudios de factibilidad, y aquí es donde nace el concepto en general, siempre se habla de los estudios de factibilidad, me permiten poder saber eso, ¿ya? Si esto lo puedo hacer, y si lo puedo hacer es porque va a ser viable, ¿ya? Una cosa es que yo lo pueda, digamos que es viable de hacer, pero obviamente cuando es factible, porque también considero el dinero, ¿ya? Y obviamente es porque eso va a estar va a estar, ¿cómo dijera? Va a ir de la mano, obviamente con las expectativas o con eh, con las condiciones que obviamente se construyó propiamente. Entonces, implica ser bastante objetivo cuando yo hablo de factibilidad, porque voy a generar ese efecto, digamos, de cómo poder concretar lo que realmente se estuvo, digamos, desarrollando. Eh, Cuando algo ya no es factible, es porque literalmente los números no dieron, ¿ya? Y cuando no dan los números, pese a lo que yo quiera hacer, automáticamente no se va a, como dijera, no se va a poder concretar. Eh, ahora, ¿cómo cómo se evalúa un estudio, en este caso, de factibilidad en un proyecto? Está dado porque se analiza el mercado donde se va a desarrollar, los recursos que en este caso se van a tener a disposición, incluyendo obviamente los recursos esperados o los datos, o digamos o los números esperados. En el mercado implica no tan solo ver cómo digamos, el producto va a estar involucrado en el mercado actual, sino también ver
la competencia, ¿ya? Cómo en este caso la competencia que tengo quizás me pueda afectar muchas veces, ¿ya? Entonces de ahí es generar también esas estrategias vinculantes. Eh, obviamente los datos que me entregue la viabilidad del proyecto van a sustentar el hecho de que sea factible, pero también debe ir de la mano en realmente que el personal o el equipo de trabajo o los asesores que tengamos involucrados en el proyecto en sí para su respectiva ejecución realicen, digamos, el trabajo necesario para poder ejecutarlo. Entonces, obviamente voy generando planes de acción que me van a generar una especie de estudio preliminar o una especie de diagnóstico. Voy a realizar las operaciones comerciales, voy a revisar un balance respecto a los números que están vinculados y poder obviamente analizar la información que sea más objetiva. Ahora, ¿de qué manera yo llego a los números? Es aquí donde nacen los ratios. Los ratios los ratios financieros, que uno siempre lo habla como ratio financiero. El ratio financiero es un indicador que permite de manera matemática medir ciertas variables que tiene una empresa para poder determinar la, la condición, digamos, que tenga el proyecto y versus el rendimiento que en este caso se pueda lograr. Ahora, el saber de hablar de ratio no es algo también que haya nacido quizás en este último tiempo, ¿no? Es un principio bastante antiguo, ¿ya? Que se utilizaba en Babilonia. Entonces, de allí que siempre se ha tomado, se ha utilizado, digamos, este método de ratios financieros para medir, en este caso, la capacidad de una empresa para poder cubrir o poder cumplir quizás los compromisos que está adquirido. O si esta herramienta implica el poder ver o evaluar el retorno de la inversión, también me genera esa proyección. Entonces, a lo largo digamos, de la existencia, las empresas deben trabajar bajo estos indicadores que, del punto de vista analítico, me entregan pues, se podría decir, una opinión de lo esencial y fundamental que me implica el poder actuar y poder, digamos, dedicarme al proyecto. Entonces, los retos financieros me van a entregar esa idea clara, ¿ya? Esa visión clara, con datos cuantitativos, ya con números, que me van a permitir ver digamos, analizar una situación real y donde obviamente la información que se utilice me va a medir la eficiencia y la efectividad de los recursos que yo deseo implementar en el proyecto. Pero también tiene patrones de trabajo, digamos, que proyectados en el tiempo me van a ayudar a entender muchas veces cómo la empresa puede ir evolucionando a través de la ejecución del proyecto, ¿ya? Inclusive pueden generar un elemento un poquito más proyectivo en el sentido de que se pueda prever quizás qué comportamiento va a tener quizás en el futuro. Y también me permite poder quizás analizar un proyecto muchas veces antes de que se genere la ejecución, para saber cómo se me ve o se me proyecta este futuro propiamente tal. Ya, y muchas veces también me puede permitir generar reacciones o modificaciones a los mismos, ¿ya? Porque todos los datos que se incluyan en el proyecto obviamente van a ser datos reales. Entonces, de ahí que hablar de los ratios financieros
es importante, bueno, existen muchos ratios, pero lo que quiero trabajar son alrededor de 4, ya que son como los más, como podría decir, más comunes, ¿ya? Y que entregan una información mucho más precisa y que para que ustedes, digamos, que puedan, digamos, pues los puedan identificar y puedan saber cuál es la diferenciación entre uno y otro, ¿ya? Existe el ratio de liquidez, ¿ya? Para hablar de liquidez, primero tengo que un poco definir que la liquidez es la capacidad que tiene una empresa para cubrir sus necesidades o obligaciones en el corto plazo. En- entonces, si estamos hablando de un ratio de liquidez, significa que estamos midiendo cómo la empresa en este caso va a tener quizás la capacidad de poder pagar en el corto plazo los compromisos adquiridos, ¿ya? Ahora, cuando yo em, cuando yo quiero evaluar un ratio de liquidez, lo puedo, digamos, definir bajo como tres conceptos, ¿ya? O bajo tres líneas generales. El de liquidez general me lo va a dar cuando yo determine el indicador, ¿ya? Porque es un número, eh, dividiendo en este caso dentro de un balance el pasivo corriente con el activo corriente. Y eso me va a dar un índice. Y ese índice me va a permitir si es óptimo, ¿ya? O es menor al óptimo. Cuando algo es óptimo es porque se puede ejecutar. Cuando es menos del óptimo, obviamente no tiene, digamos, no va a poder cubrir en este caso sus compromisos, en este caso en el corto plazo, ¿ya? Entonces, tenemos el ratio de liquidez, pero de la liquidez general. Entonces, estoy midiendo la capacidad que tiene la empresa de pagar todas sus deudas, en este caso en el corto plazo, ¿ya? Que haya adquirido, ¿ya? Ahora tengo la prueba ácida, que también está enfocada en la liquidez, pero acá me permite medir cuál es la capacidad que tiene la empresa para cubrir los pasivos corrientes sin depender muchas veces del inventario. ¿Qué significa eso? Eh, la idea es que yo pueda determinar sin, digamos, sin vender, ¿ya? Si realmente voy a poder cumplir en este caso con los compromisos de pago, ¿ya? Sin considerar que tengo en inventario quizás mercadería, ¿ya? Entonces, con lo que yo tengo, ya, los recursos que tengo, debo ser capaces de tener, digamos, de sacar ese filtro, ¿ya? Y tenemos en este caso la prueba defensiva, que aquí es cuando la empresa eh, detecta, o digamos, donde se puede detectar que la empresa, quizás en el corto plazo, cómo sus activos se vuelven más líquidos, ¿ya? Y aquí es cuando yo debo considerar los montos que tengo en este caso, mi balance de caja y banco con el pasivo corriente, ¿ya? Entonces, en ambas tres, digamos, en ambas tres aspectos, ya sea con la liquidez general, con la prueba ácida o con la prueba defensiva, ¿ya? Yo estoy, digamos, determinando si la empresa si tiene liquidez para cubrir siempre, en este caso, en el corto plazo, pero bajo tres escenarios distintos, ¿ya? Eso en cuanto a la liquidez. También tengo el ratio de rentabilidad. Ya, el ratio de rentabilidad permite medir la capacidad que tiene la empresa en este caso para generar beneficios respecto de las ventas, sus activos o el mismo capital que ésta posea. Entonces, si yo quiero medir rentabilidad,
tengo que considerar que debo tener claro cuál es mi patrimonio neto, ¿ya? Y debo, en este caso, considerar el beneficio neto que tiene la empresa, ¿ya? Entonces estoy en este caso identificando cuál es el retorno, en este caso, que va a tener la empresa digamos, obtener el beneficio de las ventas que ha realizado, ¿ya? Entonces veo si la empresa en este caso es rentable, si realmente la empresa está adquiriendo, digamos, la utilidad esperada por cada proceso de venta que realiza, ¿ya? El otro ratio que me lleva a trabajar o digamos a analizar es la solvencia, ¿ya? Y la solvencia en este caso es muy parecido a la liquidez, pero en este caso es en el largo plazo. Entonces, mide cómo la empresa es capaz de cubrir las obligaciones adquiridas, pero en las cuales donde se haya comprometido en el largo plazo. O sea, periodos mayores a 12 meses son considerados largo plazo. Entonces, si una empresa quizás tiene un crédito, quizás tiene, no sé, algún tipo eh, de contrato, digamos, de obtención de recursos, ya donde estos contratos le hayan generado deudas en el largo plazo, la solvencia me va a permitir en este caso dar respuestas a eso. Si la empresa va a tener, eh, digamos, esa capacidad de responder. Y eso está en relación o, digamos, tiene directa relación con los fondos propios que tenga la empresa. O sea, tenemos que considerar cuál es el pasivo total ya con el patrimonio neto. Ya yo hago obviamente la división respectiva y voy a saber el nivel de endeudamiento que tenga la empresa. ¿Ya? Y puedo analizar la eficiencia, que es el otro ratio más, digamos, más general, que cuando una empresa mide la eficiencia digamos, la eficiencia, digamos, de la ejecución, digamos, de su actividad productiva como tal, es porque está midiendo la forma en cómo se están utilizando y se están asignando los activos y los pasivos, ¿ya? Entonces aquí está muy relacionado en la forma de muchas veces cómo se toman decisiones respecto a muchas veces quizás comprar activos versus cómo gestiono la distribución de las deudas propiamente tal. Entonces, hablar de la eficiencia, yo puedo evaluar las cuentas por cobrar, ¿ya? Que me implica el poder ver cuál es la efectividad que tiene para poder hacer, digamos, la respectiva cobranza de las cuentas por cobrar, ¿ya? Muchas veces las cuentas por cobrar a veces pueden ser bastante elevadas y el retorno o digamos la forma de cómo se está reintegrando la, mm, el dinero, obviamente quizás puede ser bastante baja. Entonces, es porque no estoy muchas veces desarrollando un proceso, digamos, efectivo para poder hacer que ese dinero retorne obviamente a la empresa, ¿ya? Puedo inclusive analizar la gestión efectiva o sea, la eficiencia efectiva en este caso del inventario. Una empresa debe controlar también, ejemplo, el inventario, qué cantidad de productos tiene, pero en la medida de también cómo yo genero rotación del mismo inventario. ¿Ya? Y rotación implica rotar todos los productos, o sea, todo lo que tengo lo debo de vender para
volver a llenar, obviamente, quizás mi bodega. Eso es una rotación de inventario, ¿ya? No, las rotaciones de inventario, ejemplo, no son efectivas si es que yo vendo una parte, digamos, de los productos y la otra parte quizás me está quedando ahí un poco rezagada, ¿ya? Entonces, obviamente, en este caso no es una rotación efectiva. Entonces, la eficiencia también me permite ver digamos, qué tan efectiva es la adquisición quizás de productos que tengo en bodega o en existencia versus lo que va entrando versus lo que va saliendo, ¿ya? Entonces, voy generando esa rotación, ¿ya? Recuerden que cuando una empresa tiene una alta rotación de inventario, es más efectiva, ¿ya? Porque va renovando constantemente la cantidad de productos que tiene una empresa, ¿ya? Las bodegas no van quedando productos rezagados. Cuando existe una baja rotación, es porque hay productos que eventualmente van a ir quedando ahí rezagados el factor tiempo entre la adquisición digamos, de insumo versus la siguiente, digamos, la siguiente compra, va a ser bastante distanciado, ¿ya? Así que puedo, a través en este caso, de los ratios de eficiencia, puedo eh, evaluar, por ejemplo, tanto los inventarios como en este caso las cuentas por cobrar. ¿Alguna duda? ¿Se va entendiendo lo que voy diciendo? Aquí en los ratios como medio complejo muchas veces de analizar. Es un poquito complejo el concepto. Ay, Todo claro, profe. ¿todo claro? Ya. A ver, son 8:45. A ver, ¿qué más me queda que podamos ver del punto de vista más técnico? Bueno, en general, eh, existen formas de hacerlo de manera manual y también de manera un poquito más tecnológica, por si acaso. Ya todos los sistemas ERP o los software de finanzas, de contabilidad, o los mismos software en este caso, de proyectos, traen incorporada la herramienta, ¿ya? Traen incorporada la herramienta y obviamente ahí ya se descarga nomás, ¿ya? Em, Ahora, ¿de qué depende muchas veces si los datos para una empresa son óptimos o no? En el ámbito de la liquidez de la empresa están un poco están como estandarizados, ¿ya? Si yo logro ciertos indicadores y el indicador es un nivel óptimo, ¿ya? Es viable que yo lo pueda hacer. Si no es óptimo, obviamente me va a generar una problemática en el, ¿cómo le dijera? En el análisis. Eh, a ver, vamos. Voy a ver algo. Mm, 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 mm. Ejemplo, si yo quiero, no sé, analizar vámonos un poquito a la liquidez, ¿ya? La liquidez es lo que en este caso conlleva que la empresa debe, digamos, dar respuesta o generar la seguridad para poder cubrir en el corto plazo. Cuando algo tiene un nivel óptimo, ya puede ser viable de poderlo trabajar, ¿ya? Si yo veo que algo es óptimo, es porque o sea, se me dan ciertas garantías para poder hacerlo con tranquilidad, ¿ya?
Las problemáticas un poco se me revierten cuando hay escasez de liquidez, ¿ya? Cuando hay escasez de liquidez, muchas veces las empresas tienen que tomar quizás decisiones. Ejemplo, primero, ¿cómo consigo recursos para poder hacer frente quizás a las deudas en el corto plazo? Puede surgir quizás una idea de vender algo, ¿ya? Muchas veces no sé, generar una especie de remate puede ser, ¿ya? Eh, Quizás aumentar las cuentas por cobrar, quizás elaborar un plan de cobranza quizás más efectivo. Renegociar muchas veces las deudas, si vemos que ya no estamos casi como empresa, se nos está poniendo la soga así como al cuello, un poco renegociar con nuestros acreedores o proveedores para quizás obtener una extensión de plazo, ¿ya? Y bueno, si vemos que quizás nos estamos ahogando mucho, cambiar la figura. Quizás, no sé si tengo, no sé, 3 deudas chicas, hacer una sola deuda grande nomás. Pasarla de la figura del corto plazo a una a largo plazo y no tener 3, sino que tener una, ¿ya? Entonces, la escasez de liquidez me puede permitir poder tomar medidas y de hecho me obliga a tomar medidas de manera inmediata, porque no tengo mucho tiempo digamos, para hacerlo. Ya, obviamente, si es que decido quizás reducir de 3 deudas a una, tengo que hacer un trámite en el banco y eso obviamente me va a generar, no sé, eh, un periodo de evaluación. No es algo que yo pueda solucionar quizás en 2 días, ¿ya? En cambio, los excesos de liquidez, al estar por encima, como se dice, por estar sobre lo que requiero, me puede generar muchas más decisiones más holgadas, ya inclusive poder apartar muchas veces recursos para un fondo de inversión, quizás elaborar una propuesta distinta, etcétera, ya, porque voy a tener un margen donde voy a poder decir, pero cubro mis deudas en el corto plazo, pero además tengo una, una, no sé, un margen para poder hacer otra cosa quizás interesante, ¿ya? En base a la empresa. Ahora, cuando yo hablo de solvencia, la figura es en el largo plazo, ¿ya? Los excesos de solvencia eh, significa que la empresa tiene en este caso, un activo por sobre el nivel de el pasivo, ¿ya? O sea, la empresa tiene mucho más recursos disponibles que lo que debe. Si bien puedo tener una solvencia, no sé, de 10, pero si debo 1, obviamente tengo 9 todavía para poder reaccionar. Y como es en el largo plazo, me da tranquilidad. Ya la solvencia es a largo plazo, entonces me genera esa tranquilidad. Entonces, mayor problemática no voy a tener, ¿ya? Y muchas veces me puedo proyectar de manera tranquila en años. El problema es cuando la solvencia está en riesgo, ¿ya? Y eso me genera, obviamente, el hecho que yo tenga quizás una escasez de solvencia, porque aquí te habla de exceso o escasez. La escasez de solvencia es porque obviamente la empresa está ya en problemas graves para poder pagar digamos, las deudas que tiene. Si bien son en el largo plazo, pensemos que esto sea un año. Entonces, y si aún así no tengo liquidez para enfrentar en el corto plazo, obviamente todo lo que tenga sobre un año y medio, 2 años, me hace prever quizás un futuro así como bastante desalentador porque ya me empiezo quizás un poquito, como se podría decir, ¿cómo le dijera? A preocupar. Y si estoy viviendo mal hoy, ¿cómo se me va a ver, digamos, mucho más sobreexpuesto el riesgo, en este caso, en el año y medio, 2 años donde yo tenga que cubrir? Ahí obviamente hay un riesgo. Hay un riesgo de cómo yo
puedo trabajar y cómo las formas quizás que pudiese generar donde yo pueda aumentar mis recursos, aumentar en este caso mi patrimonio. Eh, Quizás pudiese ser viable a lo mejor pedir un aumento de capital a los socios, ¿ya? Para poder hacer frente, ¿ya? Porque igual puedo tener un margen de, digamos, de trabajo, ¿ya? Pero ahí un poquito la incertidumbre, ¿ya? Entonces, eso me genera muchas veces los criterios. Entonces, cuando las cosas son óptimas, ¿ya? O hay excesos, ¿ya? ¿Cómo se dice? Estamos en el nivel óptimo porque estoy por sobre lo que yo necesito para estar tranquila. Pero cuando estoy hay una escasez es porque estoy por menos del óptimo. Entonces, ahí es donde yo genero se podría hacer esa diferencia en cuanto al indicador propiamente tal. ¿Ya? Entonces, ya, son 5 para las 9. ¿Les parece que generemos el corte ahora? ¿Ya? Y después ya en el otro bloque hacemos unos planteamientos de situaciones para que ustedes puedan medir y puedan ver cómo realmente se hace un cálculo. ¿Ya? Se hace un cálculo de manera específica. ¿Ya? Ya, profe. Ya, volvemos 21:15. ¿Ok? ¿Ya? 15 minutos. Volvemos a las 21:15. Entonces yo voy a suspender la grabación para que no quede tan complicado. ¿Estamos de vuelta? Ya. Ya, Axel, gracias. Sí, Ya, estamos bien. vamos a analizar. Aquí hice una pauta. A ver, espérame un segundo. Un poquito, vamos a... Ahí. Voy a compartir una pantalla para ver algo, un ejercicio bastante práctico, como simple, a ver si... La idea no es confundirlo, ¿ya? Miren, acá ven todos el Excel, ¿no es cierto? Ya, aquí tengo un Excel con una imagen de... Vamos a analizar un ratio de liquidez, ya, donde es la capacidad de la empresa para hacer frente a las deudas de corto plazo, ya, como dice ahí, corto plazo. Ya, aquí tengo los indicadores para que me permiten medir si es óptimo o no es óptimo, ya. Pero antes de, digamos, de entrar a esta imagen, aquí tengo ciertos datos y quiero que nos enfoquemos primero aquí en el ámbito, digamos, en los datos que están en amarillo, ¿ya? Tengo una empresa, ¿ya? Donde su activo corriente, ¿ya? Es de 180. Tenemos un nivel de existencia de 20, activo realizable de 60 y un activo disponible de 40, ¿ya? Si yo sumo todos estos datos, me da un total de, en este caso, activos totales de 300. Si yo me voy en este caso al patrimonio, tengo un patrimonio de 200, patrimonio neto de 200, un pasivo no corriente de 60 y un pasivo corriente de 40. Si yo sumo todo esto, ya me da ya un monto de 300. ¿Ya? Entonces, primer factor está, digamos, los datos están cuadrados. Esto siempre tiene que cuadrar.
como cualquier informe financiero. ¿Ya? Entonces, vamos a medir el factor del ratio de liquidez que está enfocado en el corto plazo. Ya la liquidez en el corto plazo. ¿Cuál es la fórmula? Estos datos, como ya están determinados acá, yo debo reemplazarlos. La fórmula es existencia más, bueno, la existencia más el activo realizable más el activo disponible, ya lo tengo que sumar y dividirlo por el pasivo corriente. Si yo tengo de activo, o sea, de existencia, perdón, 20, de realizable 60 y de disponible 40, tengo 100, tengo 120, que es el dato que está acá, los 120. Eso obviamente lo divido por el pasivo corriente. Y el pasivo corriente, en este caso acá, dice 40. Lo divido en 40. Y automáticamente, ya, al dividirlo me da un índice de 3. Este es el indicador. ¿Qué me dice este indicador? Me dice la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a deudas del corto plazo. ¿Ya? Entonces, si este factor está o da en cualquiera de estos tres rangos, obviamente me da una interpretación. Entonces, ¿qué significa? Si tengo un factor, un elemento, digamos, un dato que me da como número 3, ¿ya? Este indicador lo veo o digamos, lo visualizo acá, donde el ratio me dice que tiene que ser mayor a 2. Ya todo ratio mayor a 2 dice que hay un exceso de liquidez. ¿Y qué significan los excesos de liquidez? Es que la empresa tiene la cantidad de recursos para hacer frente a sus deudas en el corto plazo. ¿Ya? Entonces, como hay un exceso de liquidez porque el número, el 3, es mayor al 2, ¿ya? Obviamente tengo en este caso un dato óptimo. ¿Ya? El 3 obviamente es un dato óptimo. Entonces la empresa puede hacer frente en este caso, a su compromiso de pago en el corto plazo. ¿Ya? Si este dato eventualmente hubiese sido entre 1,5 y 2, estamos en el óptimo. ¿Ya? Entonces la empresa todavía puede hacer frente, pero quizás como muy ajustadito. Ya siempre va a estar ahí como ¿cómo le dijera? En el punto ahí de equilibrio, manteniéndose ahí a flote, se podría decir. ¿Ya? Si este dato hubiese sido menor a 1,5, ¿ya? Obviamente tenemos escasez, ¿ya? Y eso obviamente ya se podría decir, es malo para la empresa porque la empresa obviamente no tiene cómo pagar, ¿ya? Y si es en el corto plazo, medidas correctivas, quizás lo que yo les decía, vender los activos, quizás ver la forma de renegociar con los proveedores o acreedores, quizás que me extiendan un poquito el plazo. O, no sé, pues si tengo quizás muchas deudas, unirlas en una sola deuda y cambiar las figuras de corto plazo a largo plazo. ¿Ya? Entonces puedo generar reacciones correctivas, ¿ya? En cuanto a la liquidez, porque la empresa debe estar respondiendo. Piensen que si una empresa tiene deuda en el corto plazo, primero no le está pagando a los proveedores, a los acreedores, a los trabajadores, ¿ya? Deudas provisionales, los impuestos mensuales. Esas son las problemáticas que yo tengo en el corto plazo, porque estoy pagando a un mes y medio proyectado, ¿ya? Es como, y voy dándome vuelta en ese ámbito. Entonces, si no tengo, obviamente, para el primer mes, lo más probable es que para el segundo ya empiece un poquito a flaquear, ¿ya? Ahora, vamos a analizar bajo el mismo contexto de la liquidez a una empresa 2, ¿ya? A ver, aquí son, copié una cosa, ¿no? Corramos un poquito más arriba. Ya.
Colocamos estos datos ahí. Ya. Lo mismo, acá. Genero autosuma, tengo 500. Acá genero autosuma, tengo 500. ¿Ya? Entonces, aquí ya, obviamente, en una situación de la empresa 2, lo mismo. Tengo 500 a ambos lados y obviamente ya está, en este caso, genero la cuadratura. Ahora, si yo quiero a esta condición de darle a esta empresa este análisis, igual en la liquidez en el corto plazo, lo mismo que el otro ejercicio, voy a hacer reemplazo de datos. Existencia, ya más el activo realizable más el disponible, que si yo sumo esto, 100 más 30 más 20, obviamente me da 150, que es el dato que está acá, ¿ya? Los 150. En este caso, ya tengo el pasivo corriente, acá, que es 100, ¿ya? Entonces, estos 100 son los que están aquí abajito. ¿Qué es lo que realizo acá? Obviamente la división. 150 dividido en 100, en este caso me da un dato de 15. ¿Ya? Bajo esta condición, ¿ya? Este dato, ¿dónde lo posiciono acá? No, lo posiciono en este caso. Se me da acá. Ahí. Número 45. ¿Dónde Profe. condiciona esto? ¿Ah? Y todos los datos que está poniendo eso de activo no corriente, pasivo, todo eso se sacan del estado de resultados. Tipo, estos datos yo los tengo del estado de resultados, están en el informe financiero. ¿Ya? Estos datos, este dato, ¿ya? Este 1,5. Aquí es 1,5. Este indicador, ¿dónde lo posiciona acá? ¿En qué color podría decirse ya? Para que el rojo, el verde o el azul. El verde. Verde. El verde. ¿Y qué dice el verde? Mire, se los voy a leer. Dice, se encuentra en el óptimo y la empresa tiene una buena disposición de liquidez. Podrá hacer frente a sus deudas en el corto plazo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos quizás dos situaciones. ¿Ya? Un óptimo que está dado acá porque hay un exceso, porque el ratio es mayor a 3, o sea, perdón, mayor a 2, pero aquí en este caso tengo un ratio de 1,5 que está en el nivel óptimo. O sea, mantengo aquí este criterio, pongámoslo acá. Este óptimo está dado en el punto de equilibrio, como yo digo, aquí. ¿Ya? Y esto está en el óptimo porque aquí obviamente existe exceso. Entonces, genero, vamos a ponerle otro color. Ya, genero esa diferenciación porque el dato me va a generar ese criterio ese criterio, ese dato me lo va a dar el criterio, digamos, del indicador. Esta estructura de análisis es lo que yo aplico para en este caso, para cualquier ratio. ¿Ya? Todos los datos que yo saque o que obtengan en este caso de un informe financiero, ya, o sea, los datos que yo obtenga son los que yo extraigo del informe financiero. Y debo, obviamente, establecer en este caso la fórmula, ¿ya? Y hacer, en este caso, el análisis respectivo, ¿ya? Y guiarme, en este caso, por la pauta, vendría siendo esta, la pauta de evaluación. Si hay escasez, ¿ya? O si estamos en exceso. O si eventualmente, justamente estamos en ese punto de equilibrio ahí que vamos a estar ahí un poco alerta nomás. Vamos a estar cubriendo, pero también nos va a generar un poquito de digamos, digamos, no es incertidumbre. ¿Ya? A eso está referido en este caso un ratio de liquidez. ¿Ya? Ahora, acá, mm, acá tengo otro criterio, ¿ya? La solvencia.
La solvencia obviamente es en el largo plazo. ¿Ya? ¿Y cuál es la fórmula que me va a permitir obtener esa solvencia? Es que en este caso yo tengo que dividir el total de activos con mis pasivos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que acá yo tengo que tomar los datos totales. ¿Ya? Tengo que tomar los datos totales de mi, digamos, de mi actividad. ¿Ya? Entonces, el activo total, ¿ya? Acá en este caso está dado por 300. Va, perdón. Es abajo. Me equivoqué de celda. Espérame, acá. Acá. ¿Ya? Aquí tengo en este caso, mi activo es de total de 300. Pero en este caso, mi pasivo, ¿ya? Tengo que sumar mi pasivo, en este caso, corriente y no corriente. Que 60 más 40 me da 100. ¿Ya? Ese es el pasivo. Corriente. Corriente. Corriente y no. Ahí, corriente. ¿Ya? Me da un monto de 100. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Divido esto. 100 dividido, o sea, 300 dividido en 100, en este caso me da un criterio de 3. ¿Ya? Ahora, bajo este mismo contexto, voy a copiar esta misma fórmula. Lo vamos a pasar para esta empresa 2. Acá. Acá. Mi activo en este caso es 500. Y mi pasivo corriente con el no corriente son 150. Acá. Ups, perdón, ahí. 250. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa acá? Yo tengo que dividir. ¿Ya? Y si divido esto, digamos, este dato, este indicador, me dice que es 2. ¿Ya? Entonces, para determinar digamos, un activo de solvencia que me permita, en este caso, la interpretación, yo tengo que determinar cuál es, en este caso, digamos, el criterio. ¿Ya? Lo mismo, aquí está dado bajo el mismo criterio. ¿Ya? Si es 3, se me genera esta misma figura. ¿Ya? Es un exceso, en este caso, de solvencia. ¿Ya? Sí puedo cubrir. ¿Ya? Muy relajada porque piensa que es en el largo plazo, entonces tengo un poco de tranquilidad proyectada en el año, ya en año. Y acá el criterio es el mismo, en este caso es acá, óptimo, pero está dado del punto de vista del equilibrio. ¿Ya? Es óptimo, pero voy a estar un poquito como pillada, ¿ya? Entonces, eventualmente quizás también tengo que estar alerta. ¿Cuál es el factor que me permite un poco generar esa diferencia acá? El tiempo. Acá en la liquidez estamos enfrentando situaciones en el largo plazo, perdón, en el corto plazo, que es in situ. En cambio, la solvencia obviamente la estamos enfocando en el largo plazo, en periodos mayores a un año. Puedo proyectarme a 1 año y medio, a 2 años o superior a eso. Entonces, obviamente me generan acciones poco, digamos, más reactivas si es que eventualmente yo tuviese alguna problemática en el largo plazo. ¿Ya?
Y si obviamente tengo, o esto está eventualmente, estos datos fuesen menor al óptimo, ya, obviamente genera literalmente una escasez de liquidez, ya, y al ser en este caso en el largo plazo, obviamente yo tengo que ver qué hago. No sé, tratar de aumentar el patrimonio de la empresa, como les decía hace algún ratito. Tratar de, no sé, ver formas de autofinanciar muchas veces esos proyectos. Ver la forma de quizás cómo, no sé, algún activo pueda generar la venta que me permita tener un retorno en un tiempo determinado para poder cubrir de manera efectiva a lo mejor y no quedar quizás endeudado con la empresa. Porque obviamente las deudas me van a generar problemáticas un poco desde el punto de vista más, ¿cómo le dijera? Más financiera. Obviamente va a tener multa, voy a tener recargo, va a haber un interés obviamente relacionado quizás por día o por mes, en este caso digamos, de retraso, y al final muchas veces pudiésemos estar pagando quizás más por los intereses y multas y retrasos relacionados que eventualmente la misma deuda capital que podamos tener. Entonces, un poco a eso, ¿ya? Entonces, los indicadores, en este caso los ratios financieros, siempre se van a analizar del mismo punto de vista, ¿ya? Entonces, básicamente un poquito teniendo claro a qué está relacionado, ver el criterio de interpretación, como yo siempre digo, ¿ya? Y obviamente hacer los respectivos reemplazos, ¿ya? ¿Hay alguna duda? De esa manera yo puedo hacer la interpretación de cualquier tipo de ratio, como yo les decía, ¿ya? De esa manera yo lo puedo hacer de manera manual, por decir. Pero obviamente si estamos trabajando bajo un soporte, en este caso de un programa, obviamente el informe me lo va a determinar. Ya yo lo saco y me va a dar el dato, digamos. Ahora, y yo con el dato, obviamente voy a tomar, obviamente, decisiones básicas. ¿Ya? Entonces puedo generar análisis de gestión, análisis, digamos, de endeudamiento, ver quizás si la, la productividad de la empresa versus el que implica el costo, digamos, productivo, tiene una capacidad, digamos, de generar un beneficio. Es importante que muchas veces cuando la empresa está haciendo, no sé, proyectos de producción por quizás por una alta demanda, la idea es poder, si vamos a contratar quizás personal, que el nivel de producción me genere un margen de utilidad bastante, digamos, amplio para poder quizás cubrir esa sobrecarga, en este caso, de remuneraciones que voy a tener, porque voy a tener que contratar más personal. ¿Ya? Entonces, todo yo lo puedo obtener en este caso, yo lo puedo tener del punto de vista de un indicador. Y ese indicador es el que me da un poco, se podría decir, la respuesta. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes van a estar, o ejemplo, quiénes van a tener o requieren tener acceso muchas veces a esta información? ¿O a quién yo tengo que dar como explicaciones, se podría decir, de acuerdo al ratio? Ejemplo, si estamos hablando de liquidez, obviamente en este caso a la administración para ver, pucha, cómo nos vamos a ir enfrentando en una situación presente. Los clientes, ¿ya? Nuestros proveedores. En cambio, si estamos analizando un endeudamiento de la empresa, obviamente la administración también tiene que tener acceso a ello, pero también tengo que, digamos, ver nuestros proveedores, nuestros acreedores, y que, digamos, un poco plantearle la situación real de que estamos quizás sobreendeudados y que estamos quizás un poquito pillados con el tema de entregar digamos, una seguridad al compromiso de pago, ¿ya?
Entonces, el endeudamiento lo tengo que un poco determinar si es en el corto o en el largo plazo y obviamente generar las medidas, las medidas, entonces, en este caso, reactivas. La rentabilidad, aquí ya hablamos del punto de vista financiero, ya hablamos ya de los acreedores, los inversionistas, los socios, ¿ya? Porque de una u otra manera va a repercutir también hacia afuera, pero aquí ya digamos, un poco las decisiones están dadas un poco por el ámbito más gerencial, ¿ya? Y cuando hablo de lo que es un indicador de gestión propiamente tal, ¿ya? Si lo determino quizás en el corto plazo, obviamente va a ser dado por la administración, básicamente, pero si es en el largo plazo, los accionistas también van a tener que saber porque eso obviamente va a generar quizás coletazos de que no vamos a lograr, eh, digamos, llegar a un nivel quizás productivo, quizás el desempeño, quizás, no sé, la distribución de los recursos no va a ser la óptima y vamos a darnos cuenta quizás en el futuro, por quizás no habernos dado cuenta hoy, va a llegar un tema, va a llegar una instancia futura que vamos a decir, pucha, teníamos que, en el momento que nos dimos cuenta, teníamos que haber reaccionado. Hoy en día quizás se nos fue quizás una cantidad de recursos considerable donde pudiésemos quizás haberla evitado o quizás controlado o quizás reducido. Entonces, por eso es importante que cuando yo realizo estos análisis financieros, yo cuando tengo la información, tengo que generar un plan de mejora. No puedo dejarlo estar, ¿ya? Porque estamos hablando muchas veces de números mucho más que 3 dígitos, como yo les hice ahí en el número, 2 o 3 dígitos, ¿no? ¿Ya? Mucho más. Entonces, cada día, digamos que se genere una inefectividad, digamos, de la asignación de recursos en el mes, lleva varios dígitos, y obviamente en un año y a través de los años se ve, digamos, reflejado. Así que un poco a eso cuando, cuando tengo o puedo tener el alcance de esa información en la medida de cómo yo puedo eh, reaccionar, ¿ya? Ahora, yo también puedo generar análisis digamos, comparativo a través de los años, en base a los mismos ratios. Puedo generar cómo quizás fue el desempeño de un año versus el año siguiente. Todo eso pues, se puede hacer. Así que eso. ¿Se logra entender el principio de la interpretación del ratio? Sí, profe, se entendió. Ya. Entonces, a ver, nosotros tenemos la clase, en este caso, el día lunes. A ver, nosotros vamos a... Ya, vamos entonces nosotros la próxima clase, acá. Ya, la próxima clase nosotros vamos a hablar vamos a ahondarnos mucho más en el marketing, ¿ya? En el marketing muchas veces, creo que lo enfocaría más quizá en el ámbito digital, ¿ya? Cómo quizás una empresa puede asignar recursos a marketing para potenciar, ¿ya? Y obviamente basándonos un poquito en todas estas tendencias un poco más tecnológicas que tenemos hoy en día, que a lo largo del tiempo se han visto bastante solicitadas, digamos, ¿ya? Y han salido nuevas tendencias. No sé si les comenté a ustedes, pero existe el marketing orgánico. También quiero echarle un poquito una vuelta a esa temática. ¿Qué es el marketing orgánico hoy día? Se habla del marketing orgánico e inorgánico.
¿ya? Así que un poquito para ver ese tipo de cosas y a veces eh, siempre es bueno un poquito innovar en tendencias de marketing para generar un poquito ese factor diferenciador y no literalmente quizás copiar lo que la competencia está haciendo, no porque quizás no sé, pues una empresa, no sé, pues saque una modelo hacer promoción quizás a una calle, ya, nosotros quizás vamos a copiar la idea. Tenemos que innovar, ya, tenemos que ser bastante creativos y el marketing genera ese ímpetu, obviamente, de trabajar la creatividad, ¿ya? Así que eso, no sé qué más hablarle ya, como que como le dijeron, se me acaban las ideas con ustedes, se vuelven tan calladitos, ¿ya? Así que sería eso, bueno, si no tienen más dudas, si no quieren como intervenir, obviamente lo respeto, como siempre les digo, mayormente no los presiono, ¿ya? Así que los dejaría en libertad de acción. Profe, entonces el lunes vamos a ver el tema de marketing. El lunes sí analizaríamos un poco la vuelta al marketing de tendencias, digamos, las últimas tendencias del marketing, que nos pueden permitir quizás potenciar nuestras mismas empresas. O alguien que tenga un emprendimiento, ¿cómo puedo hacer quizás algo innovador? ¿Ya? Muchas veces puedo estar hasta vendiendo productos, ¿ya? No, a lo mejor ni siquiera puedo tener un proyecto. Puedo vender productos, pero ¿cómo genero esas tendencias distintas? ¿Ya? Así que vamos a analizar un poquito el tema marketing, ¿ya? Y cómo también el merchandising muchas veces no puede influir también en esto. Una cosa es hablar de marketing y otra el merchandising, ¿ya? Entonces un poquito a eso. Ya, de hecho lo dejé apuntado. Así no se me olvide, porque lo más probable es que se me olvide el concepto. ¿Ya? Pero así que con eso lo estaríamos viendo el próximo lunes, en este caso, el día 28. Tengo una duda con respecto a lo que está diciendo del marketing orgánico o el otro concepto, ¿cómo se relaciona con la contabilidad o con los ratios financieros? Es que a la larga, a ver, cuando una empresa invierte en marketing, es porque estamos invirtiendo para poder aumentar el margen de utilidades. Ya. Muchas veces las empresas dicen, a ver, todos sabemos que el marketing es como el ítem más caro en una empresa, pero a veces se queda con el concepto, por ser el más caro, dice, pero ¿para qué voy a botar tanta plata de esto si igual vendo? Pero la estrategia que yo utilizo a veces se agota Ujú, y no genero, no, el cliente no ve dice, ah, pero si sigue vendiendo lo mismo. No, y no sé, pues ya la publicidad es la misma, así que da lo mismo, ¿me entiendes? Vende pues buenos ujú. productos, pero no se innova, no mejora, no crea. Ya, perfecto. Me gustaría que cree. Ya, pues, y ahí es donde la idea es que si yo invierto en marketing, obviamente lo que yo invierto en marketing tiene que valer la pena porque tengo que generar ese porcentaje adicional de beneficio. Y en el sentido de, si una campaña no sé, pues, me está costando quizá 1 millón de pesos, no puedo estar vendiendo 1,5 millones, po. Ujú, Son 500 lucas y para 500 lucas mejor no hago nada. Y Entonces la ahora, idea es ujú. que se me duplique o triplique. ¿Ya? Don Miguel. sí, o sea, disculpe. Y ahora igual, por ejemplo, la empresa igual están como enfocándose en el tema del medio ambiente. Eso igual el tema del marketing, dando a conocer o tener un plus. O el tema, por ejemplo, yo trabajo con una empresa minera ¿Ya? y está enfocada mucho en el tema del medio ambiente para darse a conocer por el tema de la minería y todo. Y también, no sé si con este dato estoy erróneo, pero al parecer los bancos igual le evalúan a las empresas
si las empresas tienen como como en la mente el tema del medio ambiente, la reducción no sé, una oficina, menos papel y todo eso. Tienen como un sello, parece. Sí, es que yo creo que aquí, a ver, del punto de vista personal, mira, no lo he investigado como específico, pero los bancos primero no deberían condicionar a una empresa si, ejemplo, distribuye en medio ambiente recursos o no. Ya, si la empresa cumple desde el punto de vista financiero tributario, yo como banco debería darle la plata. Ahora, lo que sí lo tomo como estrategia es el hecho de que todas las empresas estamos hablando de las huellas de carbono. El hecho de que quizás estamos generando emisiones contaminantes, ya partamos por el auto. Ya tengo un auto quizás muy viejo, voy a botar mayor cantidad de humo, el auto va a tirar más humo, ya. Obviamente la huella de carbono es bastante más elevada. Y creo que lo que se pretende es un poco generar conciencia. O sea, no porque yo entregue plata, te voy a dar plata para que tú la utilices y al final generes más contaminación. O sea, si yo estoy cuidando el medio ambiente y quieres mi dinero, quiero que tú también digamos, me sigas la misma línea de conciencia. Yo creo que lo usan más como la estrategia de marketing. Obviamente, estamos claros que el tema medioambiental a nivel mundial obviamente no está, ¿cómo se podría decir? No está matando. Entonces, lo que no hicimos eventualmente antes, porque decíamos, pero ¿cómo se va a acabar el agua? Si tenemos tanta agua. ¿Y qué estamos haciendo hoy día? Un poco cuando decíamos, no, si está la capa de ozono. No, si está creciendo la capa de ozono. Y después nos dimos cuenta que eran los insecticidas. Y se fueron dando cuenta que quizás ciertas empresas, por vender más, llegaban y producían. Y grandes empresas como Montesanto ha sido la causante ejemplo de lo que es la capa de ozono, con los sprays en general. Entonces, pucha, quizás nuestro mundo hoy día sería distinto si quizás lo hubiésemos cuidado de siempre, pero ahora las empresas están generando esa red de conciencia. Entonces, por eso lo tomo quizás más como una estrategia de conciencia, más que quizás una condición financiera para darte una cantidad de dinero. Así que, pero yo creo que sí es quizás un buen tema pero por favor para debatirlo, porque yo puedo entregar mi opinión y ustedes se quedan calladitos, hacer como, así que sí, le podemos dar una vuelta a eso también, ¿ya? Si ustedes de una u otra manera se abren en el sentido de participar, de opinar, podemos generar una clase bastante más dinámica y más analítica del punto de vista de posiciones, en el sentido de su trabajo, que obviamente están en distintos lugares, desempeñándose en empresas totalmente en distintas áreas. Así que eso. Bueno, de hecho, Fresia, no sé si le respondí también la inquietud que tenía, porque al final me tomé también el tema de Miguel. Ahí me quedé un No, poco no, perdida. sí, sí, me queda claro que debemos eh, tener estos nuevos conocimientos relacionados con la actualidad que tenemos y cómo se relaciona todo esto con la contabilidad y con el análisis financiero que se puede hacer de las empresas. Sí, pues. Sí, porque al final todo se traduce. O sea, la idea es que si yo voy a invertir en marketing, poder recibir el retorno, o sea, tener un margen de retorno asegurado de beneficio, aparte de vender, que la utilidad valga la pena, porque hay un tiempo también involucrado. O Claro, sea, yo sí, perfecto. puedo inclusive pagarle a la gente, pagar la campaña publicitaria, pero el tiempo que se invirtió, y uno puede decir, pero lo valoricé, pero también tiene que generarle un beneficio, si no, lo que yo digo, que es casi cambiar, eh, digamos, como se dice, dinero por dulce, no tiene mucho sentido si es que no realmente no estoy ganando. Ah,
No, y además hay que tender a que las empresas sean sustentables en el tiempo, que se mantengan. Exactamente, si aquí hay un tema que tiene que generarse una proyección a través del tiempo, porque si no, por eso le digo, porque hacer casi, si una empresa funciona como tipo trueque, no tiene sentido. Yo vengo Ujú. saliendo de una clase de emprendimiento, el bloque anterior, les decía básicamente lo mismo, o sea, que valga la pena, si yo, ejemplo, le decía yo, si tengo un emprendimiento, que valga la pena el sacrificio que estoy haciendo y que vea y ver los frutos en un momento y sentirme orgullosa de quizás lo que estoy logrando. Obviamente a una escala totalmente distinta, un emprendimiento totalmente más chico, más comprimido, quizás un poquito con mucho mayor dificultades, pero al principio se sigue aplicando igual, el Ujú. hecho de ganar, estabilizar. Cierto. Ujú. De acuerdo. Gracias. Así que a eso. Por eso les digo, si el lunes quieren abrirse, un poco salir, no les digo que prendan las cámaras, ya, pero que abran los micrófonos, yo soy feliz. ¿Ya? Ahí, Así que ahí, eso. sí, ahí me quedé la duda y busqué. Algo Claro, sí, busqué. Es que algo había escuchado en la empresa cuando nos hacen la charla de sustentabilidad. Ahí ¿Ya? existen bancos que ayudan y son más accesibles con los créditos con la tasa de interés, con empresas que son sustentables y ayudan al medio ambiente. Eso es, Ya. con el tema de financiamiento. Eso. Ah, financiamiento ya. O sea, Bueno, bueno, por no eso, da. por eso Ya. me acordaba que pasa que la empresa hace mucha charla con el tema del medio ambiente y por eso como que me acordaba de algo. Ya. Pero como le digo yo, bueno, yo entregué mi opinión en base a lo que creía en la instancia. Pero por eso digo, es una linda temática también para abordar y quizás discutir y ver quizás cómo eventualmente cada uno lo ve reflejado en su empresa. Porque a lo mejor ustedes, y ahí es donde yo los desconozco de ustedes, por eso un poco me genera un poco de conflicto. Desconozco si eventualmente todos trabajan en empresas grandes, si hay emprendedores, en qué área. Entonces, si obviamente se genera el debate para la siguiente clase, genial. Y al ser solamente, al ser funcionario quizás de una empresa, obviamente también está claro que nos vemos sometidos de una otra manera a una política empresa. Entonces muchas veces yo puedo opinar totalmente distinto, pero lamentablemente es el trabajo que tengo y tengo que hacerlo porque también hay una necesidad obviamente propia de tener un ingreso económico y no depende de mí muchas veces ciertas cosas. Entonces, un poco podemos abrirnos a esa instancia y generar una clase bastante dinámica. ¿Ya? Así que eso, por mi parte, como les digo, si no hay más inquietudes, no hay alguna, digamos, aporte u opinión adicional, los dejo entonces en libertad de acción. Nos vemos entonces, profe, el lunes y debatimos. Ya, pues, sería No, genial, pues. nos vemos. Ya, pues nos vemos, que tengan un Muchas buen fin de gracias. semana. Gracias. Bueno, ya, pues, chao, Gracias. chao. Chao, chao. 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 Chao, chao.